Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar con algunos detalles la audiencia que celebró el martes el Senado de Estados Unidos convocada por Ted Cruz. Pero más lo vamos a hacer desde el punto de vista de estrategia de negocios y la situación que alegan los estadounidenses está afectando los intereses de seguridad y económicos de su país. ¿Cuál es la importancia del canal, no solamente para Estados Unidos, sino para China? ¿Y por qué Panamá resulta un lugar sumamente estratégico para ambas naciones que conocemos ya son rivales económicas? Déjenme hablar con nuestro invitado, que también es un ex administrador del Canal de Panamá, pero no es administrador, es ex funcionario, perdón. Ex vicepresidente. Ex vicepresidente del Canal de Panamá, pero ahorita es especialista en perspectiva estratégica, investigación de mercados e inteligencia competitiva en transporte, logística y transporte marítimo. Justo la persona que necesitamos para analizar eso. Rodolfo Sabonge, bienvenido. Muchas gracias, Adelita, Gracias por la por invitación. estar con nosotros. Bueno, Rodolfo, si usted estuviera en este momento como funcionario del Canal de Panamá, como vicepresidente, como lo fue, ¿qué reacción tendría de la reunión que se hizo el martes en el Senado, convocada por el senador Ted Cruz? Bueno, mira, primero que nada yo quisiera hacer un paréntesis para explicar un poquito la situación geopolítica en la que estamos. O sea, el momento es muy diferente a todo lo que hemos vivido antes, en estos últimos 25 años. Entonces nosotros necesitamos ver esto desde esa perspectiva. Y no me voy a poner sombrero de funcionario del canal porque esto va mucho más allá. Sí, es correcto. Pero Ahora muy, quisiera muy hablar fuerte. desde un punto de vista de planificación de país. Lo que está dándose ahora mismo, y quizás algunos recordarán el tema de la franja y la ruta, cómo nació, y a pocos la han interpretado. Yo tengo un amigo que escribió un libro, yo le hice un prólogo en ese libro, pueden leer lo que yo dije en ese momento, pero en ese sentido, China estableció muy claramente la importancia que tenían las rutas marítimas para el comercio internacional, y la franja y la ruta no es más que un mecanismo para controlar esas rutas. ¿Por qué? Porque el comercio internacional depende de las cadenas de suministro. O sea que lo que le interesa ahora mismo es controlar las cadenas de suministro. Y las cadenas de suministro incluyen una serie de eslabones que incluyen navieras, puertos, canales, etcétera. Cuando usted habla de controlar, ¿a qué se refiere exactamente con ese término? Al final, la franja y la ruta no es más que un mecanismo para proveer financiamiento a los países, para desarrollar, muchos la llaman las trampas del endeudamiento, porque muchas veces estos proyectos son elefantes blancos que no se pueden pagar más nunca y que al final de cuentas después toman control de ellos. Hay otra forma de hacerlo, como hemos visto en Shanghái, que es una especie de asociación, pero mediante esa asociación hay una participación directa en esas empresas. A lo que yo me estoy refiriendo es al término general. Controlar las cadenas de suministro es lo que permite ahora controlar el comercio internacional. Y eso pues, es algo de lo que se discutió ayer. No sé si ustedes prestaron atención, claro en una de las partes se hablaba de que Estados Unidos tenía que desarrollar una estrategia marítima para poder entonces hacer quizás algo similar. Se ha hablado de que van a expandir su flota, porque en efecto no hay flota. En la época de la desregulación del transporte, todo se fue al mundo y quedó en manos de extranjeros. Así que al final del día, ellos también están viendo, una de las cosas que hizo hace 20 años China, fue desarrollar su propia flota. Entonces, es tener control sobre los medios de transporte, sobre los puertos, sobre los hubs, ¿verdad? Donde se da el transbordo, porque el que controla el hub, controla después la distribución. ¿Qué tanto control tiene la ruta de la seda y ruta en Panamá? Ninguno. Y eso es una de las cosas que hay que aclarar. Aquí, a pesar de que se haya firmado ser parte de la franja de la ruta, aquí no ha llegado un solo dólar desde ese punto de vista. Aquí nosotros no tenemos un solo proyecto que ha sido financiado por China con respecto a la franja y la ruta.
Ni un proyecto. Ni un Ahora, proyecto. necesitan realmente un proyecto para poder controlarlo, teniendo en cuenta que pueden, tomando en cuenta lo que dijeron los senadores, que tienen los puertos en cada lado y que van a hacer proyectos de infraestructura. ¿Necesitan hacer alguna otra cosa en ese sentido? Aquí lo que nosotros tenemos que entender es cómo funcionan las cadenas de suministro. Y hay que remontarse al periodo de COVID. En el periodo de COVID, las navieras acumularon una gran cantidad de capital, hicieron las ganancias que nunca habían hecho en su vida. Las propias navieras tienen como meta controlar las cadenas de suministro, porque en la manera en que ellos se integran verticalmente, en el sentido de que puedan tomar control no solo de puertos, sino de carreteras y del transporte terrestre y de los ferrocarriles y de los buses o los transportistas terrestres, asimismo ellos van a controlar el mercado. De lo que estamos hablando aquí es de control de mercados, no de control de instalaciones. Pero el control de mercado es el poder. ¿Para qué quieres la instalación? No necesitas Exacto. la instalación. Pero nosotros, cuando China entró a la OMC, lo que empezó a transportarse por el canal fueron productos chinos para el mundo entero. Y todavía siguen. Y todavía siguen. Entonces, aquí lo que tenemos es que ver que eso no es fácil de reemplazar. Bien. Eso no es una cosa como yo controlo el canal y ahora voy a controlar el comercio y ahora voy a controlar la estrategia marítima. Y ahí es donde pienso yo que nosotros tenemos una gran oportunidad. No sé si hace unos días viste que se está reviviendo el tema de la estrategia marítima de Panamá. Eso murió. Cuando nosotros teníamos... No hay estrategia marítima. No hay estrategia en el país. marítima. Perdón que lo diga así, pero tan tajante, pero no la hay. Bien. ¿Y qué ocurre? Por título constitucional, el canal debía formar parte de esa estrategia marítima. Y definitivamente, en la medida en que nosotros no tenemos esa estrategia de integrar canal con puertos, con resto del sector y conglomerado marítimo, estamos en una desventaja. Pero eso ya es de Panamá. Es de eso Panamá. Es un asunto nuestro que no hemos querido hacer mucho tiempo antes. A lo que me refiero que es una gran oportunidad ahora. Bueno, pero esa porque oportunidad... nosotros, ahora que estamos en la lupa, ¿verdad? La lupa del mundo está viéndonos a nosotros por las razones Está que muy sean. bien. Yo quiero hacerle una pregunta con esa lupa. ¿Qué tan bien estamos nosotros en cuanto a pues nuestra estrategia? Ya dijo usted que no la tenemos, pero hasta cierto punto la había tenido. La autoridad marítima tenía sus propias licitaciones, sus propias reglas. O sea, tampoco eso puede ser en concordancia con lo que estamos viviendo, ¿no? Eso se abandonó. Y yo apelo ahora, desde el punto de vista de oportunidad, a desarrollar planificación de país. Nosotros no podemos seguir... aquí se eliminó la planificación hace 30 años. Sí, yo entiendo eso, pero acá ha habido mucha corrupción en muchas cosas. Sí, pero en la medida en que no hay planificación, ¿verdad? Hay improvisación. En la medida que hay improvisación, hay discrecionalidad. Y ahí es donde se da todo el espacio para las instituciones débiles. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Necesitamos antes de generar confianza con el ciudadano. Sí. Pero a lo que me estoy refiriendo ahora mismo es que las oportunidades existen. Si el momento en que dice Estados Unidos que necesitan desarrollar su estrategia marítima, y nosotros también. Y quiero decir, a mí cuando yo estaba de secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, que eso terminó mi periodo el 31 de diciembre, a mí me invitó China a un think tank, a una reunión de un think tank. Y me pidieron que fuera a presentar a nivel de todo el Caribe lo que nosotros pensábamos sobre el Belt and Road. Y yo se los dije, aquí el asunto no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora mismo. Lo que hace falta es, nosotros tenemos que tener una estrategia regional y que venga China a entrar en esa estrategia regional si fuera necesario. Ahora tenemos a los mismos Estados Unidos diciendo lo mismo. Voy a hacer la pausa, don Rodolfo. Vamos a hablar acerca de algunas otras cosas que se discutieron este martes en el Senado. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Analizamos las estrategias y la situación del pronunciamiento de los senadores sobre algunas opciones que estaban analizando de anular o cancelar
o renegociar o actualizar el Tratado de Neutralidad. Hoy hablamos con Rodolfo Sabonge. Don Rodolfo, hay una pregunta que a mí me parece pues justa hacerla. ¿En qué tienen razón los senadores? ¿Qué de lo que dijeron sí tienen razón? Yo diría que muy poco. ¿Pero cómo qué exactamente? Bueno, yo vi la postura del senador de Indiana cuando hablaba de que Indiana era un estado marítimo y explicó que sus granos bajaban por el Mississippi, se embarcaban en Nueva Orleans y ese granelero pasaba por el canal. Y él dijo que la situación actual del sistema de reservas les estaba afectando a ellos porque no tenían posibilidad de encontrar cupo. O sea, eso habría que analizarlo en detalle. Y no es solamente esa carga de graneles, hay otras cargas de graneles. O sea, o de gases, exacto, de gas, o hay, cosas más hay delicadas. una multiplicidad de segmentos. Nosotros tenemos por mandato constitucional y la ley orgánica que operar el canal de manera competitiva y rentable. Esas dos palabras hay que analizarlas muy bien. Pero también justa y equitativa. Sí, pero perdón, vamos a irnos primero a analizar competitiva y rentable. ¿Qué es competitiva y qué es rentable? ¿Verdad? Porque rentable puede ser, va a poner precio máximo, máximo y punto. ¿Eso es competitivo? Para efecto. Bueno, entonces ahí tiene que haber un balance. Okay. Yo sé cómo nosotros hacíamos las cosas en nuestra época, no sé cómo se hacen ahora, porque yo realmente tengo mucho tiempo de no estar en el canal. Pero nosotros analizábamos ruta por ruta, tipo de buque, carga, en cada uno de los peajes que estábamos aplicando. Porque al final de cuentas, cada tipo de carga tiene recibe un servicio diferente del canal. Así como un buque portacontenedores puede valer la carga más de lo que, millones de dólares más de lo que va en el buque, ¿verdad? Sí. Porque digo, un contenedor, para poner un ejemplo, un contenedor de 40 pies puede que esté llevando 8,000 pares de zapatillas de cualquier marca estas que el par de zapatillas cuesta $150. Ese contenedor puede que esté costando en el mercado actual $5,000 de origen a destino. Nosotros cobramos $300 de peaje ahí. O sea, relativamente eso no es nada para efectos del valor de la carga. Eso yo Pero asimismo viene un buque con graneles cuyo valor por tonelada es muchísimo más bajo y esa carga también quiere pasar por el canal. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros balanceamos, verdad, el tema de que tenemos que permitir que el canal sea accesible a todos y la rentabilidad? Eso requiere de un análisis muy, muy prudente porque nosotros, en efecto, no somos dueños de un monopolio. Ok, entiendo. Pero entonces, la política o el sistema de subastas instalado por el canal riñe con la forma justa y equitativa que debe de tener el canal del Tratado de Neutralidad. Mira, cuando nosotros tuvimos aquí la sequía, que se tuvo que rebajar el número de tránsitos, que se tuvo que rebajar el calado, obviamente esas son medidas para poder administrar la cola, porque si no había otra forma, se te va creando una cola interminable de la gente que quiere pasar. Pero ese sistema existía desde antes, no desde la casa. Eso viene operando desde hace mucho tiempo. Ahora, una vez que termina la situación, la pregunta es, bueno, ahora el sistema de reservas debía de alguna manera de volver a la normalidad. Esa es mi opinión. Pero siguen habiendo subastas todavía. Sí, yo lo único que estoy explicando ahora mismo, me preguntaste en qué cosas pueden tener razón y yo lo único que estoy tratando de explicar es que hay algunas de estas cosas que lo que merecen es un análisis mucho más detallado del impacto que tienen. Esa puede ser una de las, no sé si llamarlo así, pero de las cartas de negociación que puede usar el gobierno hasta el final. No sé, estoy pensando en voz alta. Yo creo que nosotros debemos... tampoco podemos tener con un país una cosa y con la otra no. No. Aquí todas las reglas tienen que ser iguales para todos. Todas las reglas tienen que ser iguales para todos. Pero el sistema de peajes más otros servicios marítimos, porque aquí hay que recordar dos cosas. Lo que se lleva a una audiencia pública es los peajes. Sí, claro. Los otros servicios marítimos son decisiones internas del canal.
Y en esos otros servicios marítimos está el sistema de reservación. Ok. También ellos hablaron acerca de posibles sanciones, como medidas de presión a Panamá, de posibles sanciones de la flota panameña que pueda llegar a los puertos de ellos, etcétera. ¿Qué impacto pudiera tener para nosotros eso? Mira, la experiencia de lo que ocurrió en Colombia en un solo día, pues debe de servirnos, ¿verdad?, para saber que las cosas pueden ocurrir. O sea, nosotros, por eso decía yo, nosotros tenemos que tener bien claro que esto lo tenemos que analizar desde un punto muy estratégico. Nosotros no estamos ahora mismo en posición de enfrentar a nadie. Pero, entonces, ¿en qué posición Bueno, pero estamos? una cosa es enfrentar desde el punto de vista nacionalista, esto es de decisión mía, nosotros somos los únicos que somos dueños del canal y nosotros somos realmente los que tenemos el derecho internacional sobre el canal y sobre nuestros puertos y sobre nuestros territorios. Yo creo que ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Yo creo que eso no está ni siquiera en discusión en la agenda. Pero entonces, la pregunta es, cuando nosotros analizamos todo lo que se dio el otro día en la audiencia, a ti te están dando prácticamente todas las cartas, porque ahí de lo que van a venir a hablar. Ahí escuchamos todo. Es un manual. Es un manual. Pero ese manual, lo que nos toca a nosotros es analizarlo estratégicamente. Y es cuáles son verdades, cuáles son medias verdades, cuáles son mentiras, cuáles representan amenazas, cuáles representan oportunidades. ¿Y cómo responder? Y diseñar nuestra estrategia. Y eso tiene que ser un esfuerzo de gente muy profesional que conozca todo lo que está pasando aquí. Porque al final del día, sí, en efecto, tenemos que sentarnos, pero tenemos que sentarnos con armas, sabiendo qué es lo que viene y con lo que vamos nosotros a responder. Sí, voy a hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida con más en esta conversación con Rodolfo Sabonge, especialista en logística marítima y en lo que voy a hablar de la inteligencia de comercio al regresar. Okay. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, en este bloque vamos a tratar de analizar la lucha o la pelea que tienen, y es abierta, ambas potencias, China y Estados Unidos, en el espionaje de tecnología y empresarial, ¿no? O sea, recientemente hubo un escándalo por la inteligencia artificial que sacó China y estaba Estados Unidos, bueno, hasta impactó los mercados financieros. Panamá, en medio de esa situación, ¿qué rol juega? Tomando en cuenta que tenemos tantas... Veamos, yo creo que es excelente la pregunta porque lo principal que está en disputa es la parte tecnológica. Sí. Esa es la guerra comercial que hay. La guerra comercial que hay no es por zapatillas ni donde se fabrican Victoria's Secret. No, eso no es. Aquí es donde está el meollo de este asunto, que es la parte de tecnología. Que es el futuro realmente, que es lo que está primando ahora. Exacto. Y en ese tema, nosotros realmente ahora mismo jugamos casi nada. Nosotros no somos una potencia, ni vamos nosotros a absorber, ni a generar el hub regional de tecnología aquí. No, ahora mismo, si ese es algo que nos vienen a hablar, pues tomémoslo. ¿No? O sea, al final de cuentas, yo conozco, por ejemplo, que Senacid tiene todo un proyecto para el tema de semiconductores y todo un proyecto para desarrollar inteligencia artificial. Bueno, había una idea de Estados Unidos de invertir en semiconductores, ¿no? Pero si eso es lo que está de fondo, abramos las puertas a todo ese tipo de cosas, porque nosotros necesitamos realmente una política de innovación y tecnología que realmente nos coloque en algún lado. Pero por ahora, mi única percepción es que nos quieren es porque somos una parte importante de las cadenas de suministro. Por eso, somos un punto estratégico para ambos. Sí, para ambos. Para ambos. Pero no es solamente para Estados Unidos, es para China también. Sí. Por lo que usted explicó al principio de la entrevista. Y por eso, para mí, toda carga tiene un origen y un destino, ¿verdad? Aquí cuando se habla de que Estados Unidos es el principal usuario y China es el segundo, cuando vemos la data de eso, es la misma carga. Claro, exactamente. Es la misma carga. Bueno, pues son las dos potencias, el que produce, el que consume, claro, y viceversa. Entonces, no hay mucha ciencia. ¿Qué es lo que nos hace estratégico precisamente?
Es que cualquier cambio en las cadenas de valor y en los flujos donde se dan, dependen de las rutas. Pero ¿por qué no hemos podido aprovechar nosotros como país esa situación? Si se están peleando dos potencias por nuestro hub o por el paso o por el control de rutas, como lo quiera llamar, Por ¿por qué falta nosotros de no lo hemos visión. hecho? Por falta de visión. Cuando nosotros recibimos el canal, nosotros teníamos que empezar de una vez nuestra estrategia de país con esa maravilla que íbamos a tener. Hubo Sí, una estrategia. sí. Después de eso, cuando ampliamos el canal, después de haber hecho esa inversión masiva, era el momento de decir, bueno, ahora tenemos nosotros que subir nuestra cobertura, nuestro ¿Pero qué nos centro de influencia. pasó, Rodolfo? Quedamos enmarañados en nuestras propias realidades, que no voy a entrar en ellas, pero aquí habían planes de desarrollo portuario que se truncaron. Aquí habían planes de toda una estrategia logística y marítima que no prosperó. Entonces tenemos que volver al tema de, bueno, ¿cómo se hace la planificación para que esto realmente ¿Y eso se no encamine? prosperó por qué? ¿Por intereses particulares? ¿Por intereses de quiénes? Mira, yo escribí un artículo hace poco cuando decía, hace 25 años, cuando el canal pasó a manos panameñas, PSA, o mejor dicho Singapur, iniciaba su movimiento de establecer puertos en el resto del mundo. Nosotros nos quedamos aquí, porque sencillamente decidimos entregar nuestra capacidad portuaria a terceros. Y no hicimos desarrollo. Bueno, el de No, Corozal era un proyecto del canal. Sí, no iniciamos siquiera para poder decir que vamos a globalizar nuestra posición geográfica, porque la posición geográfica no solamente es el lugar, No, sí es el todo. expertise, es todo lo que se tiene ahí. Tengo una pregunta para cerrar. ¿Cuál debería de ser en este momento la actitud del canal, el comportamiento o la respuesta del canal ante estas situaciones? Mi posición siempre ha sido que el canal debe de integrarse a esa estrategia marítima del país, que lastimosamente queda en una institución Queda como un enclave. que tampoco podemos decir que es la que mejor ha llevado las cosas, porque la Autoridad Marítima de Panamá, que es en donde reside, entre comillas, la estrategia marítima, tampoco es que tiene la competencia y la capacidad necesaria para desarrollarla. Entonces, para mí, era lo lógico que el que la debía de liderar es el canal. Señor Sabonge, ¿fue correcto renovar de la forma en que se hizo a Panama Ports la concesión? En mi opinión, y lo dije antes, no. Yo desde hace rato estoy explicando que el valor de nuestros puertos creció significativamente con la ampliación del canal. Y se hizo por la misma cifra. Las mismas condiciones. Pero entonces, eso no está sujeto a una auditoría de Contraloría, porque si los números cuadran, ¿cuál va a ser el pretexto del país para poder renegociar eso ahora? Yo la verdad es que no sé, yo no soy abogado y no quisiera opinar sobre algo que es materia de derecho contractual y de seguridad jurídica del país, pero al final del día fue una oportunidad inmensa que perdimos. Y en este momento, ¿qué conviene hacer? ¿Qué conviene hacer al Ejecutivo, por ejemplo? Bueno, si uno lee... Con la visita de Rubio. O sea, uno lee lo que se dijo en la audiencia y lo que está en la resolución. Sí, la resolución es grave, exhortar a expulsar a los funcionarios. La resolución tiene una serie de puntos y yo analizaría cada uno de esos puntos, porque ahí hay uno de la literal A al literal E. Y ese tal vez es el librito con el que viene el señor Marco Rubio. Por supuesto. O sea, si es que por eso digo yo, nos han dado las cartas sobre la mesa. Es potestad nuestra analizarlas y decir, bueno, por aquí podemos hacer esto, por aquí podemos hacer lo otro, por aquí no podemos hacer esto no se puede, esto no se puede. Es bien importante. Muy interesante esto. Gracias, don Rodolfo. Qué Bueno. gusto tenerlo en el programa. Estaba perdido. Y gusto estar en No Panamá lo de tenía. regreso. Sí, bueno, estaba en República Dominicana. ¿Fue? No, en Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago. Sabía que era una isla. Gracias. Bueno, la Gracias orden. por estar con nosotros. Bueno, ahorita ya Placer. está en su trópico. Otro trópico. Gracias a usted. Nos vemos la próxima.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.